Bueno, vamos a facilitar la cosa. Me van comentando quiénes están dentro de la carrera de salud o ya alguna carrera previa que hayan hecho en salud, principalmente en salud, porque justamente nuestra materia trata mucho lo que es la fisiología humana. Por mi Yo, profe, parte, soy enfermería Ya, súper bien. ¿Qué carrera estás cursando? de estética corporal. Estética corporal. Por acá están todos mezcladitos. Son todos de masaje. Tengo entendido que son de masaje, estética corporal y creo que podología también, ¿verdad? ¿Alguien más que sea de la rama de la salud? Yo trabajo en el área de la salud, profe. Ya. ¿Trabajas yo, Así. ya, específicamente a qué te dedicas? Soy técnico en oftalmología Ah, ok. hace 10 años. Qué genial. Sí, Están de todas las carreras, entonces posiblemente. Qué genial. ¿Algún colega mío? yo Yo trabajo estoy en en una segundo año podología. de fisio, profe. Ya, también, fisio. Qué genial. Perfecto. Muy bien. Eh, Como les venía comentando, la carrera va a ser netamente online, va a ser virtual, ¿verdad? Así que ya va a ser más bien por compromiso de ustedes la responsabilidad, ¿verdad? Que le pongan a la carrera en sí y principalmente a la materia, que es lo que a mí justamente me interesa, ¿verdad? Van a tener ustedes acceso a la plataforma en donde yo les voy a ir proporcionando las clases grabadas, nuestras clases van a ser grabadas, va a ser proporcionada en la plataforma para que ustedes tengan acceso a ellas nuevamente. En el hipotético caso de que no puedan ingresar o tengan algún inconveniente y demás, justamente también tenemos un modo de controlar las asistencias según las vistas de las grabaciones en plataforma. Justamente a modo de saber qué tanto están interesados con la materia y para que justamente se les habilite para los exámenes, ¿verdad? Muchas veces nosotros justamente son en el caso de las clases semipresenciales, en las clases ya que son presenciales, nosotros eso sí o sí vamos controlando en cuanto a asistencia. Y la parte práctica de repente de cada materia se van justamente puntuando según la asistencia en esas clases presenciales. En el caso de ustedes, por ejemplo, conmigo, va a ser netamente teórico, pero a modo de que manejen también el tema nada más, es el comentario, ¿verdad? Van a tener clases de repente va a ser necesario una clase práctica seguramente, pero eso más adelante ya van a estar viendo ustedes, ¿está bien? A modo de explicarles un poquito nada más iría funcionando todo esto. Muy bien, vamos a comenzar la clase de hoy. Yo les voy a presentar hoy la generalidad de lo que sería la fisiología y vamos a hablar un poquito sobre la homeostasis. Al culminar la clase, yo les voy a estar dictando un cuestionario que quiero que vayan completando. Van a ir completando de la diapositiva o de repente si no encuentran la información dentro de la diapositiva, tienen acceso a internet de repente, a excepción de Wikipedia, para completar estos cuestionarios. Usualmente en los exámenes yo me manejo mucho con estos cuestionarios. eh, de mis cuestionarios, usualmente yo saco los ítems para las preguntas en el examen. El examen también va a ser en plataforma. Yo creo que si todavía no estuvieron hablando con la secretaria, creo que van a estar hablando con ella
para que les explique seguramente cómo se manejan los exámenes en plataforma y los trabajos prácticos también que van a estar teniendo, van a tener que ir alzando también en plataforma, justamente para recibir su puntuación, ¿verdad? Usualmente la parcial es de 30 puntos, tienen una puntuación de 10 puntos, que valga la redundancia, para trabajos prácticos. Y también en la final tienen, el examen final sería 50 puntos y un 10 puntos también por trabajo práctico. Yo usualmente estos cuestionarios que les voy dando por clase es lo que usualmente les pido que alcen a la plataforma cuando yo pido los trabajos prácticos. En vez de realizar el trabajo práctico en sí, en base a un tema específico, entonces ustedes le sacan fotos a los cuestionarios que tienen y alzan eso a la carpeta de trabajo práctico en la plataforma. Entonces, de repente también a modo de agilizarles un poquitito el trabajo, ¿verdad? Muy bien. Ahora sí, vamos a comenzar la clase de hoy. Cualquier cosita, si no pueden activar su micrófono o algo por el estilo, escriben nada más, ¿está bien? Entonces así yo también voy viendo. Si de repente me acelero un chiqui y se pierden ustedes, entonces me paran nomás un poquito para continuar, ¿está bien? ¿Hay alguna duda hasta acá en cuanto a lo que estábamos hablando? Perfecto, entonces. Ok, No, profe, todo claro. muy bien. A modo de introducirnos en lo que es la fisiología, para hablar un poquitito sobre lo que es la fisiología del cuerpo, tenemos que manejar, ¿verdad?, su definición en este caso. La fisiología humana es el estudio de cómo funciona, un ratito, el cuerpo humano con énfasis en los mecanismos específicos de causa y efecto. El conocimiento de estos mecanismos se ha obtenido experimentalmente por medio de aplicaciones del método científico. Entonces, cuando nosotros hablamos de fisiología y principalmente cuando nos vamos a adentrar a lo que es las distintas carreras que vamos a estar estudiando, tenemos que conocer justamente esta fisiología humana para saber cómo se maneja, cuál es su mecanismo y tener ese conocimiento, ¿verdad?, de por qué ciertas situaciones y por qué no otras situaciones, ¿verdad? Incluso cuando hay alguna alteración, para saber por qué fue y a causa de qué fue. Más bien para adquirir ese tipo de conocimiento en base al cuerpo humano. La materia es muy extensa, es muy tediosa, es muy técnica, pero yo voy a tratar de abordarlo de modo más resumido, como para que sea específicamente para la carrera de cada uno, para que puedan conocer lo justo y necesario para cada carrera, ¿está bien? No vamos a entrar en una fisiología humana como las que estudiamos en fisioterapia, o como la que estudiamos en medicina, o como la que estudiamos en enfermería. Va a ser más resumido, así para que vayan comprendiendo también y para que no les estrese demasiado también profundizar tanto en esto, ¿está bien? Muy bien. Ya, hablando más cualquier cosa, ¿está bien? La fisiología humana, esta proviene del griego physis, que sería naturaleza, y logos, que es el estudio. Entonces, es el estudio de la función biológica proveniente, ¿verdad?, de la naturaleza. ¿Cómo funciona el cuerpo? Desde los mecanismos moleculares dentro de las células hasta las acciones de tejidos, órganos y sistemas. Y cómo el organismo en conjunto lleva a cabo tareas particulares
esenciales para la vida. Entonces, estudia principalmente las funciones, ya sea moleculares, celulares, del tejido, órganos y sistema del cuerpo humano, específicamente en este caso, ¿verdad? Porque evidentemente la fisiología también la puede tener en los animales principalmente. En este caso, obviamente, lo nuestro se enfoca en la fisiología humana. A ver. Muy bien. Se van incorporando los compañeros. El objetivo general de la fisiología es explorar los factores físicos y químicos responsables del origen, desarrollo y la progresión de la vida. En cuanto a la fisiología humana, tiene características y mecanismos específicos del cuerpo humano. Y acá justamente menciona a la fisiopatología, que serían justamente esas alteraciones en los procesos fisiológicos en la enfermedad o ante una lesión. Evidentemente, cuando algo dentro de nuestro organismo falla o tiene alguna alteración, ahí ya podemos ir hablando de lo que sería la fisiopatología. Serían justamente a raíz de alguna enfermedad o alguna lesión específicamente. En cuanto a las ramas de la fisiología, tenemos a la fisiología celular. Esta es la que estudia el funcionamiento de las células. La fisiología orgánica, esta estudia el funcionamiento de los órganos. La fisiología sistémica, que estudia el funcionamiento de los sistemas. La fisiopatología, como recién hablamos, estudia las funciones de los sistemas en estado de enfermedad. Y la fisiología tisular es la que estudia los tejidos. De repente, que valga la redundancia, ¿verdad?, con relación a sus nombres. Dentro de sus nombres, específicamente ya aclara prácticamente qué es lo que estudia o el funcionamiento de qué parte del cuerpo es lo que va estudiando. La fisiología celular estudia las células, la orgánica los órganos, la sistémica a los sistemas del cuerpo humano, la fisiopatología, como su nombre lo dice, patología, sería enfermedad, ¿verdad? Estudia la función de la enfermedad. Y la tisular, que estudia justamente a los tejidos en general, ¿verdad? ¿Me siguen hasta acá? Consulta, ¿la parte de tisular entra en la parte de los músculos o los músculos en sí? En qué fisiología entra? Ahí vamos a ir, justamente, y vamos a ir desarrollando esa parte. Vamos a ir hablando de cada una de las partes, o sea, de cada parte de esa fisiología vamos a ir hablando hasta llegar justamente a la parte muscular. Ahí va a entrar la parte muscular, el tejido muscular, que es un órgano también. Entonces, estaríamos hablando en la fisiología orgánica, en la fisiología sistémica. ¿Está bien? Perfecto. Y justamente aquí, sistemas fisiológicos. Cuando hablamos de los sistemas fisiológicos en general, estamos hablando del tejido o sistema óseo, sistema muscular, sistema circulatorio, el sistema digestivo, el sistema urinario, el sistema nervioso, el sistema reproductor, el sistema linfático, el sistema hormonal, que vuelve a diferir entre varón y mujer, y el sistema respiratorio. La organización general del cuerpo humano.
eso va a ir dependiendo de ciertos niveles, otra vez, de organización. Pueden distinguirse varios niveles de complejidad o de organización en nuestro cuerpo. Puede ser a nivel atómico, a nivel molecular, a nivel celular, a nivel del tejido, órgano, sistema y aparato. En ese orden se iría distinguiendo. Estas o esas asociaciones forman estructuras cada vez más complejas. Además, interaccionan entre ellas hasta dar lugar a una gran estructura única que es nuestro cuerpo. Entonces, todo esto que estuvimos citando, que estuvimos mencionando, entonces, la agrupación de todos estos niveles o esta organización es la que forma al cuerpo humano en sí. Y ahí vamos a ir viendo otra vez por partes. Los átomos, que son las partículas más pequeñas de materia que conservan las propiedades químicas del elemento químico al que pertenecen. Los átomos que forman parte de la materia viva se denominan bioelementos. Los más abundantes son los bioelementos primarios, que son el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el fósforo y el azufre. Estos forman el 96% de la materia viva. Cuando los átomos se unen entre sí, forman una estructura de mayor complejidad, es un nivel superior, ya va a ser la parte molecular entonces. Los bioelementos se unen para formar moléculas, que forman la materia viva y por tanto son parte de nuestro cuerpo. Son las biomoléculas. Los grupos de biomoléculas más importantes son el agua, sales minerales, los glúcidos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. Entonces, la conformación de estas pequeñas partículas, que serían los átomos, al conformarse o al unirse entre sí, van formándose los bioelementos. Estos bioelementos nuevamente se unen entre sí para formar moléculas. Y esa formación es a lo que nosotros le llamamos biomolécula, que como menciona es parte de nuestro cuerpo. Cuando estas biomoléculas se combinan entre sí, forman una estructura única, que es capaz de reaccionar ante todo lo que le rodea. Esta estructura es la célula. O sea, entonces, y a modo de resumir, los átomos se combinan entre sí o se unen entre sí y forman los bioelementos. Estos bioelementos nuevamente se van uniendo para formar las moléculas. Y esas biomoléculas o esas moléculas se vuelven a unir, se van combinando nuevamente entre sí y ahí van formando una célula. Y sepan que nosotros estamos conformados por millones de billones de células. Cada parte de nuestro cuerpo tiene células, es formado por células. Está formado por células, perdón. Como menciona también justamente acá, los humanos, como otros seres vivos, somos pluricelulares. Nuestras células se organizan dando lugar a tejidos, órganos, sistemas y aparatos. Un tejido es la asociación de células que tienen la misma estructura y función. Muy bien. Entonces,
justamente esa combinación de células, esas células que tenemos dentro de nuestro cuerpo, son las que se van organizando entre sí de nuevo para formar todo lo que tenemos en nuestro cuerpo, para formar tejidos, para formar órganos, para formar sistemas y también aparatos. Entonces, justamente somos pluricelulares que gracias a eso puede organizar y dar lugar a todo esto que estamos mencionando. ¿Estamos bien hasta acá? Sí, profe. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, se entiende. Ok, muy bien. Acá, a modo de graficar un poquito, les coloqué estas imágenes para que tengan más o menos una idea de cómo serían, por ejemplo, las células. Usualmente las células nosotros damos en ciencias naturales, creo que se dan en el colegio o en la escuela. Y más o menos, o sea, por lo menos el nombre de célula ya puede que sea familiar ya para nosotros, para los que principalmente no están en el campo de salud. Entonces, a modo de remember sería la cuestión, ¿verdad? Acá en este gráfico se puede observar lo que sería la estructura de una célula. Y acá podemos observar 4 tipos de tejidos que evidentemente son formados por las células y tienen otra vez una cierta diferencia entre una con otra y más adelante vamos a estar viendo por qué y para qué, porque todo tiene siempre un porqué y un para qué. Acá podemos observar, por ejemplo, un tejido conectivo, podemos observar a un tejido epitelial, este sería el tejido muscular y este sería nuestro tejido nervioso. Cada tejido, otra vez, va formando parte de algún órgano o algún sistema principalmente. Entonces, ahí es otra vez en donde se va subdividiendo estos tipos de tejidos nuevamente, ¿verdad? Acá, por ejemplo, que valga la redundancia, este tejido muscular es parte de los músculos, ¿verdad? Por eso justamente la formación de estas fibras, que sería justamente la composición de ese tejido. Muy bien. Un órgano está formado por un conjunto de tejidos distintos que entre todos realizan una determinada función. Cuando los órganos se asocian para realizar una función vital determinada, forman aparatos y sistemas. Los aparatos se forman por la asociación de órganos con distintas estructuras, como el aparato digestivo y el aparato reproductor. Los sistemas están formados por órganos que tienen la misma estructura como es el sistema nervioso o el muscular. Y la asociación de tejidos, órganos, sistemas y aparatos tienen como función la supervivencia del individuo y de la especie. Entonces, cuando hablamos de órganos, específicamente, ¿de qué tipo de órganos estamos hablando? ¿Saben lo que son los órganos? Digestivo y reproductor. No. Acá justamente en el gráfico podemos observar. Estos serían los órganos. Tenemos a los pulmones, tenemos este sería el hígado, le tenemos acá le tenemos al cerebro, tenemos el corazón, tenemos el estómago, los riñones. Estos órganos vuelven a conformarse entre sí para destinar a algo que se llama aparato, ¿verdad? O sea que los órganos, cuando se van asociando uno con otro, vuelven a realizar, como menciona acá, una función determinada. Por ejemplo, el estómago
va a asociarse con los intestinos, con el esófago, con la boca, con el intestino grueso, con el ano. Entonces, toda esa combinación de órganos, perdón, forman un aparato e incluso un sistema. En este caso, el sistema digestivo sería. Cuando hablamos, por ejemplo, un ratito, lo voy. Algunas compañeras siguen entrando. Lo mismo, en el caso, por ejemplo, del aparato o el sistema urinario, evidentemente se va a estar formado por los riñones, los uréteres, la vejiga y el aparato reproductor, ¿verdad? O sea, la uretra en este caso, que forma parte, evidentemente, del aparato reproductor también, ¿verdad? O por lo menos está situado en el mismo sitio. Entonces, esa unión, esa combinación otra vez determinan una función específica para el cuerpo humano. Ahí se diferencia, por ejemplo, entre órganos y aparatos y sistemas. ¿Se entiende? Sí, profe. Ok, perfecto. Entonces, si yo, a ver, si pregunto, por ejemplo, algún sistema, ¿cuál es? Que me mencionen dos sistemas del cuerpo humano. ¿Cuáles serían, por ejemplo? Sistema digestivo. Sí. ¿Otro? Sistema Respiratorio. respiratorio. Perfecto, perfecto. Sistema nervioso, profe. Sí, genial. Eso, por ejemplo, serían sistemas. Muy bien, excelente luego. A ver. Dentro de 2 minutitos se va a cortar la transmisión. Les voy a avisar yo cuándo y entonces salimos y volvemos a entrar directamente. Entonces desarrollamos todo, les dicto el cuestionario y ya podemos terminar. ¿Está bien? Así para terminar tempranito. Ok, profe. Muy bien. Okay, Órganos, sistemas y aparatos es nuestro encabezado. Ahora sí vamos a hablar específicamente de cada parte. Los órganos. Los órganos del cuerpo humano están formados por tejidos. Cada órgano realiza una función determinada. Son ejemplos de órganos: el estómago, el corazón, el pulmón, el riñón. El corazón es un órgano formado por diferentes tejidos, pero con la misma función. La función del corazón es evidentemente la de bombear la sangre a todo el cuerpo. O sea que el corazón no es que específicamente hace vital solamente su función de bombear, ¿verdad? O de latir. Sin embargo, el corazón lo que hace es distribuir sangre a todo el cuerpo, desde la cabeza hasta los pies y retornando otra vez. Entonces, lo mismo, por ejemplo, el pulmón, en este caso menciona el pulmón como aparato, no los pulmones. El pulmón o los pulmones en este caso, lo que hace es recibir oxígeno y expulsar dióxido de carbono, ¿verdad? Entonces, no es solamente esa la función específica de los pulmones, sino también la de oxigenar a todo el cuerpo. Muy bien. Enseguidita se va a cortar la clase. Como les digo, automáticamente volvemos a entrar, ¿está bien? Acá me dice menos de 1 minuto, pero no me dice cuántos segundos quedan. Así por si acaso termina, entramos de nuevo y continuamos con la clase. ¿Usamos el mismo link o nos quedamos nomás y vuelve a entrar solo? Ok. El mismo sería. Y pueden probar si es que entra solo. O sea, si es que se quedan y vuelvo a entrar yo nomás. ¿Está bien? De lo contrario, entran en el mismo enlace.